Y también está esto de la procrastinación, o sea, como que lo voy posponiendo, o sea, lo voy a hacer, ¿no? Pero lo voy a hacer más adelante, cuando crea y voy a estar segura de que no me voy a equivocar, de que va a estar perfecto. El síndrome del impostor es algo que puede que hayamos vivido todos en cualquier industria, cualquier persona, en algún momento de nuestras vidas. Que empiece la revolución ágil. El 70% de las organizaciones en el mundo están afrontando o afrontarán un proceso de cambio organizacional con agilidad para ser más adaptables y centradas en el cliente. En ese sentido, el rol del Agile Coach se ha vuelto indispensable para cualquier empresa de cualquier industria. ¿Te gustaría dar un paso en tu carrera profesional y aprender las competencias para ser un gran Agile Coach? Soy Camilo Velázquez, Agile Coach con más de 12 años de experiencia, y estoy aquí para invitarte a nuestro curso de certificación Agile Coach Practitioner. En este curso no solo aprenderás qué es un Agile Coach y cómo potenciar las organizaciones que acompañas, sino que también obtendrás herramientas concretas para impulsar tu carrera profesional. En nuestra certificación te guiaremos en el desarrollo de habilidades para facilitar decisiones colaborativas, mentorear Agile Coaches y Scrum Masters y diseñar entrenamientos efectivos. Si te identificas con alguno de estos desafíos y quieres mejorar tus habilidades como Agile Coach, Scrum Master, líder organizacional, este curso es para ti. No te pierdas esta oportunidad, las plazas son limitadas, así que inscríbete ahora mismo. Transforma tu carrera y ayuda a las organizaciones a ser más ágiles. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Hoy estoy muy emocionado, pues la invitada de hoy es una persona que a mí me genera muchísima admiración. Y es que tengo el honor de conversar con Alejandra Marcotte. Ale Marcotte, suelo decirle yo. Autora de varios libros. Uno de esos, que es el que nos trae más hoy acá, es Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado. Y otro libro que se llama 20 preguntas, infinitos aprendizajes, bitácora para resignificar y capitalizar experiencias de vida. Hoy junto a Ale vamos a hablar justamente sobre el síndrome del impostor en un capítulo que yo clasifico como apto para todo público. Con esto que posiblemente nos salgamos de lo más establecido en este podcast, que es hablar de agilidad. Por ahí no hablamos nada de agilidad, pero esto es porque el síndrome del impostor es algo que puede que hayamos vivido todos en cualquier industria, cualquier persona, en algún momento de nuestras vidas. En esta linda conversación que vamos a tener, vamos a explorar cómo enfrentar el síndrome del impostor, cómo convertirlo en una herramienta para liberar nuestro potencial. Conoceremos un poquito más también sobre el trabajo y el libro de Ale y los valiosos aprendizajes que ha obtenido, digamos, en su camino profesional. Prepárense para una charla llena de reflexiones, aprendizajes y herramientas para transformar nuestra relación con el error y el éxito. No se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en YouTube o seguirnos en Spotify para que no se pierdan ningún capítulo de La Revolución Ágil. Bueno, ahora sí, bienvenida, Ale. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y por toda esta intro. Así que un gusto enorme estar acá y compartir con vos y con todas las personas que siguen este podcast. Así que, bueno, gracias. Ale, para comenzar me gustaría que nos cuentes, digamos, a nosotros un poquito más de ti. Vos eres conocida en la comunidad ágil, pero cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué nos puedes contar? Dale. Bueno, soy Ale. Siempre digo que en mi vida anterior fui contadora, porque para mí es como importante en mi camino de transformación todo lo que fue pasando. Trabajé como contadora muchos años hasta que en algún momento me empecé a preguntar qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, lo que nos pasa a muchos en algún momento, y a partir de eso tomamos una decisión de cambiar el rumbo. Y eso fue más o menos hace 13 años, tengo 44, así que ya tengo ahí como un camino recorrido. En ese momento empecé a estudiar coaching organizacional. Bueno, no tenía ni idea de qué se trataba en ese momento el coaching, pero quería hacer algo distinto. Y con los años, bueno, dejé mi trabajo en relación de dependencia, dejé de trabajar como contadora. Sin embargo, voy a meter ya algo del tema que vamos a trabajar, pero esto del síndrome del impostor me acompañó muchas veces. Cuando yo estaba estudiando en la facultad para ser contadora, siempre sentía que lo que sabía no era suficiente, que mis notas en realidad eran un engaño, que la gente se iba a dar cuenta de que mis notas que eran muy buenas, bueno, en realidad no tenían que ver con lo que yo sabía. Siempre sentía también que en el próximo examen, la próxima vez me iba a ir mal.
y a veces se creía la gente que era como falsa modestia, pero ya te fue bien, ¿por qué te va a ir mal? No, porque siento realmente que me va a ir mal y que no voy a poder repetir lo bien que me fue la vez anterior. Entonces, esto que ya les voy adelantando, tiene que ver con el síndrome del impostor, me acompaña desde mucho, mucho tiempo atrás. Y después volvió con mucha fuerza cuando hice este cambio de carrera, no solamente de carrera, sino también de dejar mi trabajo en relación de dependencia, ¿no? Que es todo un cambio, esto de pasar a emprender y hacer actividades por cuenta propia. Y ahí también estaba esta idea de quién va a querer trabajar con vos, quién te va a contratar, pero qué tan importante es lo que tenés para decir, ¿no? Entonces, digo, en todo este camino que hoy termina, tal vez no termina, ¿no? Pero digo, estamos en un momento en donde yo trabajo todo el tiempo dando charlas, dando talleres. El síndrome del impostor ha sido como un gran compañero de ruta, y digo gran compañero en el sentido en que en algún momento yo me di cuenta de que si no veía qué me estaba pasando a mí internamente y de cuáles eran las creencias que a mí me estaban limitando, no iba a ser el cambio que yo quería hacer. Es decir, que ya no tenía que ver con el contexto, porque había gente que había estudiado mucho menos que yo y sin embargo se animaba a escribir en un blog, a dar un taller, y yo seguía ahí como esperando no sé qué, empantanada, porque era como que sentía que aunque tuviera un nuevo título no iba a poder hacerlo. Con lo cual, digo, esto ha sido algo que me acompañó toda, digamos, gran parte de mi vida. Y en el camino de esto, y digo, en esta idea de presentarme también, hace ya 7 u 8 años más o menos que empecé a trabajar con la temática de los errores. Quizás fue por lo primero que muchas personas me conocieron, porque en el momento en que yo dejé de trabajar en relación de dependencia, no era tan fácil emprender, no lo sigue siendo, digo, muchas veces tenemos esta idea de que es muy sencillo, y acá, sobre todo en Buenos Aires, estaba como la movida emprendedora a full, y los eventos, y la gente iba y escuchaba a emprendedores que le iba muy bien, y como que haces tu vida, la forma en la que vos quieras, y parecía que trabajabas desde la playa, y bueno, todas esas cosas que a muchos no nos pasaba. Entonces, en aquel momento, empecé a organizar lo que fueron las noches de fracaso o Fuck Up Nights Buenos Aires, en aquellos tiempos, estoy hablando del 2015, y al principio obviamente no venía nadie, porque ¿qué era esto de hablar de los errores y de que las personas cuenten de que había proyectos que habían fallado? Y bueno, después de algunos años y de tener ahí mucha perseverancia, esa idea se instaló, creo que bastante. Hoy es un tema del cual se tiende a hablar. Yo después ya lo trabajé en el formato de mi marca, que es Aprender del Error. Pero bueno, estos dos temas están hipervinculados. Entonces, el síndrome del impostor y cómo nos relacionamos con los errores y los fracasos, cómo los resignificamos para que sean una experiencia de aprendizaje. Y bueno, si lo vemos desde la agilidad, ¿no? Esto de el aprendizaje constante y que no sea un tabú o algo de lo que no podemos hablar, porque nos estamos perdiendo de muchísima información para avanzar o para ir hacia otro lugar, ¿no? Para tomar alguna decisión. Así que bueno, ese es un poco mi recorrido a muy grandes rasgos. Muy bien, muchas gracias, Ale. Ya nos fuimos usted, digamos, contando varias cosas sobre ti, nuestro amigo. Me gustaría que nos cuentes como una definición de qué es el síndrome del impostor. No sé si nos quieres por ahí contar un poquito de historia, de dónde surgió el término. No sé si vos lo creaste, si alguien más lo creó. No sé qué nos puedas contar. ¿Qué es? ¿Cómo lo definimos? Dale, no lo creé yo, te digo que cuando yo nací, ahí se estaba acuñando ese tema, así que tiene muchos años. Lo que sí quizás no es tan conocido, ahora se está poniendo muy de moda en habla hispana, ¿no? Hay como mucha más información, tal vez en inglés sobre todo. El término nació, lo acuñaron dos psicólogas hace algo más de 40 años, porque ellas trabajaban con un grupo de mujeres en una universidad, mujeres a las que consideraban muy capaces, brillantes, y lo que ellas veían es que estas mujeres no se reconocían así, ¿no? Entonces ponían también, por ejemplo, los méritos de estar en esos grupos, de estar en esos ámbitos, en el afuera, como, bueno, entré a esta universidad porque las barreras de ingreso eran bajas, por ejemplo. Entonces lo que ellos empezaron fue a testear y a tratar de entender qué estaba pasando, y ahí nace el nombre del síndrome del impostor, ¿sí?
que hoy se le llama en muchos lugares o en muchos papers empieza a aparecer como el fenómeno del impostor, la experiencia del impostor, tratando de correrlo del nombre de síndrome. Pero la verdad es que está como muy conocido ya el nombre, entonces cuesta sacarlo de ahí, ¿no? ¿Y qué es en sí el síndrome del impostor? Es la idea de que somos un fraude. Por eso muchas veces está representado con algún tipo de máscara. No es que somos un fraude, sino es que tenemos la idea de que somos un fraude, de que estamos engañando a las personas que confían en nosotros, de que estamos mostrando algo que no es así. Entonces, lo que empieza a aparecer es el miedo a ser descubiertos, a que en cualquier momento se van a dar cuenta que no soy la persona que esperan. Y yo acá invito a las personas que están escuchando el podcast a pensar si alguna vez esa frase pasa por su cabeza, porque yo creo que la mayoría de las personas que han pasado por los talleres dicen que alguna frase así ha pasado, ¿no? Como en algún momento se van a dar cuenta, que yo no debería estar acá, que yo no sería la persona que no sé, que debería estar invitada, por ejemplo, a este podcast. Y ahora ese miedo a ser descubiertos también está muy vinculado al miedo a equivocarse o a fracasar. Por eso te decía que los temas estaban muy vinculados. Porque en la medida en que yo me pueda equivocar o que pueda fallar, lo que creo es que ahí se va a confirmar eso de que yo soy un fraude. Así que esas son las ideas básicas del síndrome del impostor. Ahora tiene unas características que es que nos podemos dar cuenta muy fácil, y es esto de poner los méritos afuera, como yo decía en la historia de estas mujeres, es decir, que cuando yo relato mi propia historia, digo, bueno, por suerte, ¿no? Por el equipo, porque justo estaba ahí, porque no había nadie más, te digo que aparecen un montón de no sé, de excusas para que lo que hayamos logrado haya sucedido, menos nosotros, ¿no? Menos nuestro esfuerzo y menos nuestro trabajo. Y por otro lado, que también es como que nos quitamos los méritos. Viste, por ejemplo, Camilo, que yo te digo, felicitaciones, qué bueno que está este podcast. Que vos decís, no es nada, o sea, no es nada de otro mundo, como empezamos a correr los méritos. Y eso tiene que ver con lo que dije anteriormente, con no poder asociar nuestros logros, ni siquiera internamente, ¿no? O sea, no poder asociar nuestros logros a nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y ponerlo siempre vinculado con algo afuera, que ya después es una práctica muy común que tenemos. Wow. Me encantó la explicación y me encantó el contexto que estableciste. Ahora me causó curiosidad esto de que mencionaste de que hubo esfuerzos como de sacarle la palabra de síndrome, que justamente va relacionado a mi siguiente pregunta, y es que al menos yo no estoy seguro si esto es un trastorno o si tiene que ver más con el ámbito de la psicología o no. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto, Ale? Sí, no está catalogado como tal. Por eso está siempre este debate de, bueno, entonces sí, pero síndrome no debería ser. De hecho, a mí algo que me llama la atención, que por lo menos en habla hispana yo lo encuentro como mucho más conocido en el ámbito del coaching que de la psicología, por ejemplo, ¿no? O sea, como que tal vez, si bien viene, quienes primero lo estudiaron, viene mucho la rama de la psicología, también está como muy apropiado desde el coaching y demás, pero no está catalogado así. O sea, por eso se le trata de sacar el nombre de síndrome, pero todavía sin mucho éxito. De hecho, yo te digo, en el libro, mi libro se llama ¿Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado? Y fue también una duda, porque de hecho explico todo eso en el libro, y fue una duda, pero claro, el fenómeno del impostor, la mayoría de las búsquedas en internet y demás son del síndrome del impostor, o sea, ya la gente lo tiene catalogado así. Entonces, digo, haciendo esa salvedad de que no es un trastorno, que no está catalogado así, se sigue conociendo de esa forma. Perfecto. Bueno, eso me hace muy interesante de que puede caber dentro del ámbito de una intervención entonces de coaching. Una persona pueda estar pasando o atravesando el fenómeno o el síndrome del impostor, ¿no? Eso me parece interesante. Sí, quizás acá yo haría una salvedad, que el síndrome del impostor tiende a ser situacional. Es decir, se manifiesta en determinados momentos. Vos no estás todo el tiempo sintiéndote un fraude. O puede ser que sí, pero probablemente si es así, habría que trabajarlo. Ya se va hacia el lado de la psicología, claro, seguro. Claro, sí. Esto es más
por eso se trabaja mucho en identificar las situaciones, en qué momentos. Hay determinadas situaciones que a algunas personas las tienden a hacer sentir como un fraude. Ejemplo, cuando les dan un ascenso, cuando tienen un nuevo desafío, cuando tienen que liderar un nuevo equipo, el tema de las evaluaciones, el ámbito académico, todo eso, todos esos momentos que pueden ser, o sea, son muchos más, bueno, pueden llevarme a mí a sentirme así. Si yo me siento todo el tiempo así, ahí ya, por eso te diría, es más del ámbito de la psicología. Esto tiende a ser situacional. Y me imagino que depende además de determinados momentos en la vida. Puede ser que algo que hoy me causó o estuve viviendo el síndrome del impostor en otro momento de mi vida distinto a lo mejor y no. Creo que hay posibles disparadores también. Sí, por eso yo cuando trabajé en el nombre del libro no puse superar o, bueno, derrotar el síndrome del impostor. Yo creo que va variando y porque tiene que ver, por un lado, con las creencias que nosotros tenemos, pero también hay un factor ambiental, porque acá lo estamos hablando como únicamente desde nosotros, que me parece que está buenísimo empezar a trabajarlo por ahí. ¿Cuáles son las creencias que a mí me llevan a hacer sentir un fraude? Es decir, que lo debería hacer todo perfecto y no lo estoy haciendo, que las cosas me deberían salir fáciles y no me salen, ¿no? Porque quizás me estoy equivocando, me estoy demorando, o que debería ser, digamos, que debería ser todo con mucho esfuerzo, ¿viste? Cuando tendría que estar dando mi 150%, y si no estoy dando mi 150%, entonces también me siento mal, o tendría que saberlo todo. Bueno, ahora, esas creencias también, digamos, durante la vida puede ser que una tenga un momento como un poco más de auge o de impacto en nosotros y en otro momento menos, y eso para mí está conjugado mucho con el contexto. Yo te cuento, por ejemplo, mi caso. Yo vengo de un ámbito durante muchos años que era el de trabajar como contadora, donde el error, o sea, está mal, está totalmente castigado, penado, no es posible. Entonces, la perfección estuvo muy marcada en mi vida. Yo siempre digo que es la creencia que me ha acompañado mayormente. Ahora, esa creencia se dispara en un ámbito en donde equivocarse es imposible porque puede ser causal de cualquier tipo de inconveniente. Ahora, yo después dejé de trabajar en ese ámbito y me pasé más a un ámbito de la innovación, en donde todo el tiempo tenés que estar viendo a ver y qué otra cosa ofrezco y cómo va cambiando las tendencias, lo que se necesita. Entonces empieza a aparecer con mucho más impacto otra creencia que también está en la base del síndrome del impostor y es que debería hacer cosas nuevas siempre. O sea, debería ser siempre innovador. Entonces, cuando ya no estoy ofreciendo algo que es nuevo, me empiezo a sentir mal. O cuando las personas me dicen, a ver, ¿qué tenés de nuevo? Y yo siento que no tengo algo muy nuevo, también me siento así. Con lo cual, se conjuga mucho el contexto con las creencias. Por eso digo, no es algo estable que vos trabajaste una creencia, listo, ya está, me olvidé. Por eso también es la idea de transformarlo en nuestro aliado, porque nos permite, si nosotros nos atrevemos a mirarlo, nos permite, como decía, a ver, ¿qué es lo que me está pasando internamente? Y qué es lo que está jugando también desde afuera, ¿no? Claro. Además de ese primer paso que es la conciencia de si estoy atravesándolo o no lo estoy atravesando, porque muchas veces pasamos, hablando en términos de coaching en transparencia, ¿no? Es como que yo no soy consciente de que hay un quiebre, aunque haya un quiebre ahí respecto a esto. Sí, y sobre todo de que es un fenómeno, o sea, de que es algo que pasa, pero no es la realidad. O sea, es separar de que yo soy un fraude a de que me estoy sintiendo así, pero es algo que tiene un nombre y que lo puedo trabajar. Ahí, aunque parezca sutil la diferencia, no lo es. Porque muchas de las personas cuando se van de las charlas de sensibilización, o sea, es un ratito, que es como puede ser este podcast, en donde me entero de qué se trata, yo ya digo, ah, ok, no es que yo soy así, que esto no lo puedo cambiar, que voy a vivir resignada el resto de mi vida, sintiéndome mal cuando, sino que lo puedo trabajar. Entonces ya esa conciencia de que es algo que tiene un nombre, que se puede trabajar, cambia radicalmente cómo yo me siento respecto de eso. Muy bien. El síndrome del impostor, a ver, lo primero que se le viene a uno a la mente es que pasa en determinado biotipo, patrón de personas, pero la realidad es que puede pasarle, digamos, a cualquier persona, incluso, digamos, a profesionales o a personas muy talentosas y que uno ve como muy exitosas, ¿no? No sé si de pronto te das alguna anécdota
de alguna persona que vos hayas acompañado, como, bueno, mira, esta persona es de esas que todo el mundo admira y a pesar de eso vivía el síndrome del impostor de tal manera. Es que, claro, mayormente, de hecho, por ejemplo, las personas que están en puestos muy altos, que están en lugares a los que pocos pueden llegar, son las que lo sienten. Ah, mira. Porque, claro, yo para el libro entrevisté incluso a, bueno, a CEOs de compañías, a personas que son referentes, y, por ejemplo, me acuerdo uno que me dice, bueno, pero imagínate que en determinado momento yo estaba, o sea, organizando un evento, una persona con, digamos, que a cargo Latinoamérica, estaba organizando un evento y venía el presidente, o sea, el presidente de la nación. En determinado momento pensé, ¿qué? O sea, ¿en qué momento está el presidente de la nación en un evento, el que yo estoy coordinando y está saludándome y después me invita a una cena, ¿no? Como esas cosas y que yo decía, bueno, claro, lo que pasa es que uno lo ve dónde estás vos, no lo ve tan raro, pero la persona en algún momento se para, mira alrededor y dice, ¿en qué momento pasó todo esto? Entonces, cada vez más hay personas famosas que lo mencionan, que lo traen, no sé, Lady Gaga, Michelle Obama, pero ya te digo, como el libro quizás está un poco más enfocado a lo profesional, yo entrevisté a CEOs de compañías, a personas que son sus referentes, y les pasa y les pasó lo mismo, y por eso yo te decía esto también de que cuando uno sale o de esa zona de confort o cuando tiene desafíos, pero esto de estar en lugares a los que es difícil llegar, bueno, Shakira lo habló hace un tiempo, también lo dijo en un video. Claro, porque de repente ella era una persona que tocaba la guitarra, que tocaba los instrumentos, y llega a un determinado lugar, probablemente, o sea, como casi nadie, y es que también esto, ¿no? Pero seré lo suficientemente talentosa para estar acá. Ahora, no es que todo el tiempo se está sintiendo así, pero es como ese momento en donde te lo estás preguntando. Con lo cual, también las personas, por ejemplo, que llegan a ciertos objetivos muy jóvenes, ¿no? Eso, bueno, eso sobre todo. Ahora, lo que dicen las estadísticas es que más del 70% de las personas lo han sentido alguna vez en su vida. Así que no tenemos que irnos a Michelle Obama. Me parece que eso está bueno aclararlo porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nos encontremos en distintas situaciones. Pero sí, también pasa, por ejemplo, en las empresas, cuando me parece que es muy rico cuando alguien que está en un determinado nivel lo habla abiertamente. Por ejemplo, la otra vez había dado una charla y la persona que hizo de host eran 700 personas. La persona que hizo de host era una de los directores, ¿no? Y él abiertamente contó, bueno, sí, esto a mí me pasa, yo me siento súper identificado. Entonces, la recepción de las otras personas es como, wow, porque no soy la única y además a persona que yo veo que tiene un puesto determinado y que admiro, le está pasando lo mismo. Entonces creo que nos humaniza, porque al fin y al cabo las estadísticas hablan de esos números, o sea, el 70%, hay estadísticas con un 80%, son números muy altos. Wow. Muchas gracias, Ale. Yo, a medida que vos vas contándonos cosas, me siento, como vos decías, súper identificado con determinados momentos de mi vida, incluso determinados momentos de mi vida laboral. Y sospecho que a la audiencia puede estar pasándole algo, algo parecido. Hay, hay un efecto que a mí me gusta explorar bastante, que es el efecto de Dunning-Kruger. No sé si lo conoces, por si sí, por si no, igual le doy una explicada rápida para las personas que nos escuchan o nos ven. El efecto de Dunning-Kruger es aquel sesgo cognitivo en el cual va una persona poco capacitada sobredimensiona sus capacidades para realizar la tarea, y a diferencia de una persona altamente capacitada, digamos, es modesto con sus capacidades para realizarla porque, digamos, entiende el nivel de conocimiento que se necesita para algo. Esto a mí, como por poner un ejemplo, hay una serie que me gusta mucho, se llama The Big Bang Theory. En la última temporada, por allá cuando está como por ganarse un premio Nobel, salen un otro par de físicos como que por casualidad prueban la teoría científica de Sheldon Cooper, protagonista, y ni siquiera entienden la teoría científica. Es como que la prueban en un experimento, pero no la entienden. Y en determinado momento es como que dicen, sí, nos sentimos en entrevistas y todos nos sentimos como si no mereciéramos esto, y súper enojada la persona al decir como, pues claro, es que ustedes no están viviendo el síndrome del impostor porque ustedes son impostores.
¿cómo podemos encontrar equilibrio entre ambas cosas? Que es como el efecto Dunning-Kruger y el síndrome del impostor, porque hay muchas personas también, además hablando aquí en nuestra industria, en la industria de la agilidad, que van a un taller de agilidad, van a un taller de Scrum y ya son Scrum Masters o son Agile Coaches y están vendiendo conocimiento que no tienen. Entonces, no sé, es una pregunta que siempre había querido hacerte, de hecho, que es como cómo le equilibramos esas dos cosas, que es la modestia, la falsa modestia y el síndrome del impostor. Sí, mira, cuando hablo de esto, en el capítulo de mi libro dice, los verdaderos impostores no se sienten así. Porque, o sea, las personas que, es interesante, ¿no? Lo que dice el estudio, porque es como, en la medida en que vos tenés menos conocimiento, tenés menos herramientas para autoevaluarte, por ejemplo. O sea, si vos no sabes mucho de matemática, bueno, entonces crees que capaz está bien o más o menos bien, cuando empezás a conocer más, empezás a tener más posibilidades de darte, como de darte cuenta de que eso no está bien y de todo lo que te falta aprender todavía. Bueno, yo creo que por eso una cosa, quizás desde afuera es un poco más difícil. Desde afuera uno podría preguntarle a veces qué credenciales tiene la persona. Bueno, pues sos Scrum Master, ¿cuánto estudiaste? Estudié un día. Coach, ¿sos coach? Ok, ¿y qué hiciste? La certificación de 2 días. No sé, tratar de entender eso. A ver, me parece que mirando hacia adentro para, para darte cuenta que no sos un impostor, lo pongo entre comillas, está bueno repasar cuál es nuestro recorrido, porque hay personas que te dicen esto, que cuando vos las vas escuchando en su relato, es por suerte, por esto, por el otro. Entonces, cuando uno se pone a conversar, o en un coaching se pone a conversar con esta persona, y espera, ¿por qué estás acá? ¿No? O sea, ¿qué pasó en ese camino? Y ayudarla a visualizar todo lo que hay detrás de este logro o de este momento. Entonces, cuando uno revisa, no hay una certificación de 2 días. Capaz que hay 5 certificaciones de 2 años cada una y todavía la persona sigue sintiendo que no es suficiente. Eh, con lo cual, lo que creo que hay que hacer ahí es un trabajo de ir conectando qué es lo que hay hacia atrás. Lo que pasa en el síndrome del impostor es que yo no logro conectar mis logros con lo que yo hice para llegar ahí, ¿no? Quizás al revés de lo otro, que yo creo que ya hice un montón y tal vez no es suficiente. Ahora, yo como externo, o sea, en cualquier caso no te puedo decir, no, para saber si es suficiente o no tenés que hacer esto y lo otro, porque eso depende mucho de qué se está evaluando, de si tiene o no el conocimiento. Lo que en general pasa, o las personas que se sienten un fraude, o en las situaciones que se sienten un fraude, pues yo puedo estar experimentando el síndrome del impostor en una situación, pero también puedo estar en la otra, en otro, no sé, me metí a hacer algo que no tengo ni idea y ya pienso que la tengo clarísima, que es lo que suele pasar, ¿no? Mira, yo andaba en rollers antes, y me acuerdo cuando estaba aprendiendo, las personas ahí que tenían mucha experiencia decían, los peores accidentes vienen a los pocos días, cuando la persona ya se estabilizó más o menos, y empieza a pensar que la tiene clara, suelta, quiere hacer cualquier cosa y ahí termina con un brazo quebrado. Yo no terminé con eso, pero terminé con una rodilla mal, ¿no? Porque es como que arrancás y ya te pensás que listo, la tengo clarísima, ¿no? Entonces creo que muchos pasamos por esos estados. Entonces no diría que son determinadas personas, sino que en algún momento podemos estar en uno y en otro, para ser un poco más compasivos también con nosotros mismos y con las otras personas. Y no suele ser mala intención, es que uno no tiene esa visibilidad. Por eso también por eso también en el caso que uno se da cuenta que la persona no tiene ese conocimiento, tal vez ayudarla a ver qué es lo que estaría faltando, o cuál es la certificación que no tiene, o el tiempo de proceso, porque hace unos tiempos de certificaciones y no tienen tiempo para procesar todo eso. Sí, yo creo que todos pasamos por ambos estadios en general. Estoy muy de acuerdo con esa afirmación. De hecho, se me ocurren ejemplos incluso de personas que he acompañado en ese cambio de carrera que vos mencionas, porque yo he sido testigo de varias personas, he tenido la fortuna más bien de acompañar a varias personas que han dicho, vos sabe qué, no tengo ganas de hacerlo, estoy haciendo, me voy a ir a darle un vuelco a mi carrera. Y muchas veces lo que más cuesta son esos primeros pasos, que es como, mira, yo ya me certifiqué con tal organización como Scrum Master, me puse a practicar con la empresa de un amigo para hacerlo, pero ya llevo un año de haberlo hecho y no me animo todavía a pasar hojas de vida porque es que
dice que debo de tener 2 años de experiencia y qué tal que no sea capaz de facilitar una retro, qué tal que no pueda facilitar una review. Entonces ahí creo que se vive también cuando estoy en proceso de aprendizaje, ¿no? Porque el síndrome del impostor también me impide lanzarme al agua y probar cosas nuevas, ¿no? Sí, el síndrome del impostor nos puede traer esto de la parálisis, o sea, quizás vos decís, en estos procesos en donde uno está cambiando, bueno, nunca me animo a hacer algo, o sea, y queda ahí pendiente, y a veces me escriben personas que dicen, hace no sé cuántos años que tengo ganas de hacer esto, pero creo que todavía no, ¿no? Y entonces es como que está ahí, y también está esto de la procrastinación, o sea, como que lo voy posponiendo, o sea, lo voy a hacer, ¿no? Pero lo voy a hacer más adelante, cuando crea y voy a estar segura de que no me voy a equivocar, de que va a estar perfecto. Yo siempre pongo el ejemplo de mi tesis, hace un tiempo lo publiqué, que yo la tesis de maestría terminé en el 2013 de hacerla y la entregué cerca de la pandemia. O sea, Opa. tuve, pero pasó que en un primer momento, no le, o sea, sí, la posponía porque pensaba que no iba a estar perfecta. Después, bueno, quedó dormida ahí y después dije, no, yo me animo y la presento. Y la cantidad de comentarios que tuvo ese post de gente que está en la misma situación, de que, claro, porque es como, no me animo a hacerlo y lo voy posponiendo hasta que esté perfecto. Después cuando lo entregas, igual te das cuenta que hay cosas que las hubieras hecho distintas. Entonces hay que ponerle, hay una fecha. Pero entonces te decía, el síndrome del impostor puede llevarnos a la parálisis, a la procrastinación y también a esforzarnos un montón, al sobreesfuerzo. Son 3 efectos que tiene, ¿no? Y entonces el sobreesfuerzo es me esfuerzo y hago un montón de cosas más de las que debería hacer realmente para que eso suceda. Claro. ¿Cuál de todas esas o todas viviste escribiendo el libro? Me da mucha curiosidad el proceso, ponele. Oh, el proceso es un proceso importante. Este no fue el primer libro que yo escribí. Yo escribí primero otro hace varios años que nunca salió, o sea, que está inconcluso, lo debo decir, que todos los inconvenientes posibles y todos los temores habidos y por haber en ese proceso. Parte de ese libro hay cosas que están acá. Este libro, entre todo, salió rápido, digo, como que tuvo un proceso de un año, digo rápido entre comillas, porque los libros a veces suelen demorar bastante más tiempo, ¿no? Muchas veces las personas piensan como que no, que sale como más rápido, no. Pero desde que tomé la decisión hasta que salió fue menos de un año. Rapidísimo. Y en el camino, yo creo que te podría hablar de más de la procrastinación, de todo en el anterior, porque yo tuve como todo eso, ¿no? De que lo pateaba, escribía y lo dejaba ahí. No le había dicho a una persona que lo corrija, pero me costaba mandarlo a corregir, como la persona después también medio que se colgaba, entonces era como, bueno, lo voy dejando, y fíjate, tanto lo dejé que tiene como varios años ahí y nunca salió en la computadora. Ahora porque, bueno, se solapó con este y entonces parte de esa escritura quedó ahí. Pero digamos que yo no sé si tanto la parálisis, pero creo que la procrastinación y el sobreesfuerzo también, ¿eh? Eso es algo muy, muy característico mío, que quizás es el efecto que yo más trato de trabajar, porque como yo te decía que la creencia de la perfección ha sido la que más me acompañó en mi vida, entonces eso de intentar hacerlo perfecto, de darle un montón de vueltas, ese sobreesfuerzo yo creo que es la que más estoy poniendo foco, porque es un trabajo constante, o sea, uno viene haciéndolo durante años, entonces es la que más hago foco y trato de ser consciente de, ¿es necesario hacer este esfuerzo por esto o no? O hasta dónde voy a darle un montón de vueltas a esto y hasta dónde lo dejo. Y eso en el libro, nosotros en el libro trabajamos una editora, una persona que hizo los dibujos, Aldana, y yo. Y las 3 tenemos siempre muy presente la creencia de la perfección. Entonces creo que también nos ayudábamos con eso. Pongamos fecha, límite, esto tiene que salir a esta fecha, le damos una vuelta más y punto. También nos ayudábamos en ese sentido. Pero creo que obviamente en comparación con lo que fue el otro proceso, para mí este fue mucho más rápido. Y,
y de hecho, en las palabras finales, el libro tuvo un montón de idas y vueltas porque mi proceso particular de escritura y de pensamiento es como primero muy divergente, yo suelo tener como un montón de ideas y un montón de información dispersa, y después las voy ordenando hasta que logra ser como bastante estructurada, como está el libro, que está como bastante estructurado, pero eso lleva tiempo. Con lo cual, las palabras finales yo las dejé para escribir a lo último, cuando ya había mandado el libro y no tenía, o sea, ya estaba cerrado. Dije, ahí sí recién escribo las palabras finales, para ver qué se siente esto, porque es un salto al vacío, ¿no? Ya está, ¿no? Y se imprime y listo. Y creo que ahí hay como todo. Y puse algo de eso en las palabras finales, ¿no? De qué hubiera pasado si le hubiera dado más espacio a las voces que me decían que, por ejemplo, que el libro no tenía, no sé, no era tan extenso como, o no tenía tanto sustento académico como. El libro es extenso igual, tiene casi 300 páginas, ¿no? Pero bueno, me parece que está bueno poder darse cuenta cuáles son esas expectativas que están dando vuelta en la cabeza. Por ejemplo, en mi caso yo estuve mucho tiempo con el libro anterior frenada con que debería ser muy extenso. Y después me di cuenta que las personas no tienen tanto tiempo para leer. O que un libro de 400 páginas ya hoy no lo lee nadie. Entonces, nada, en el camino también hubo que ir trabajando varias de esas creencias. Oh, me inspira mucho las anécdotas que nos cuentan. Muchas gracias, Ale. Tengo un par de preguntas más antes de pensar en cerrar nuestro espacio. El primero es como yendo al título del libro, es como cómo convertimos el síndrome del impostor en nuestro aliado. ¿Cuáles son esos consejos a grandes rasgos? Aparte del consejo obvio de compren el libro de Ale, que están en Argentina, en las librerías de Argentina, creo que incluso en el Ateneo se encuentra. Y está en las librerías de varios países Ah, de Latinoamérica. Se encuentra, o sea, incluso por Mercado Libre pasó. Está en Colombia, está en México, está en Perú, está en Chile, está en Uruguay, así que se puede conseguir. A veces tiene una demora unos días, pero se imprime en esos países. Muy bien. Así que bueno, yo no sabía que estaba aquí en Colombia. Gracias por el dato. Siguiente Siguiente la pregunta, ¿qué técnicas hacía grandes rasgos como para que las personas se lleven algo del espacio? Dale. Yo lo que les comento son algunas cosas genéricas, pero primero quiero hacer la salvedad de que me parece que es importante que cada persona detecte cuáles son las creencias que los llevan a sentirse un fraude, porque entonces hay un trabajo particular, ¿no? No es lo mismo cuando uno cree que es un fraude porque le debería salir todo fácil, que cuando uno cree que es un fraude porque tiene que sacrificarse un montón y si no se está sacrificando, no está dando lo suficiente, ¿no? O sea, son trabajos completamente diferentes. Dicho esto, creo que es fundamental, lo primero es identificarlo, esto que estamos haciendo, de que las personas digan, ok, esto que me está pasando tiene un nombre, llamale X, pero llamale síndrome del impostor, me sirve porque entonces ya sé que lo puedo trabajar. Eso ya es un montón. Hay algo que a mí me sigue llamando la atención y es cuando las personas lo pueden compartir con otras personas. Es decir, que ya deja de estar en mí como un miedo, un fantasma de que yo soy así y puedo hablarlo con otra persona. Eso baja muchísimo la sensación de ser un fraude. Entonces, si quienes están escuchando tienen una amiga, un amigo, un compañero, alguien con quien pueden compartirlo, que probablemente esa persona también en algún momento se siente así, bueno, es mucho lo que, digamos, es mucho lo que disminuye esa sensación, porque esto es como primero que lo que tiende a pasar con el síndrome del impostor es que me da vergüenza, porque yo creo que hay algo que no está bien en mí, yo siento que estoy engañando a los demás, que no soy suficientemente profesional o competente, entonces me da vergüenza, y la vergüenza me tiende como a aislar. Cuando yo lo comparto con la otra persona, veo que no soy la única, ya baja un montón eso, y además podemos tener conversaciones en las que me ayuden a ver, y yo ayude a otros a ver, que realmente hay un mérito en lo que hacen, y que no lo están llamando porque no encontraron a nadie más, como a veces aparece casi, ¿no? No, te están llamando, a ver. Entonces, esas conversaciones para mí son súper valiosas, yo siempre digo, es una forma muy económica, pero muy potente de trabajar el tema. Además, por ejemplo, aparece muchas veces este miedo, el miedo a equivocarse o el miedo a ser descubierto. Entonces, hay conversaciones que uno puede tener que son súper valiosas.
entre dos personas que ya saben como de qué se trata. Eh, para mí es fundamental trabajar cómo nos llevamos con los errores y con las fallas, que es un gran desafío todavía, por más que el tema esté de moda, ¿no? Pero las personas tienden a etiquetarse como que soy un desastre, soy un fracaso, ¿cómo voy a haber hecho eso? ¿Cómo no me di cuenta? Entonces, trabajar mucho en esas etiquetas, y esto requiere mucha conciencia al momento en el que me estoy equivocando, en el que el plan no salió como yo esperaba, me parece que es fundamental, ¿no? Como, a ver, ¿qué otra etiqueta me puedo poner que me abra posibilidades? No sé, soy un aprendiz constante, soy una persona que se arriesga, pero trabajar en eso, en parar esa radio interna que me etiqueta de una forma que me deja sin posibilidades, me parece fundamental. Y además entender que nos equivocamos todos, ¿no? Porque hay como un cambio de paradigma. Antes es como que la persona que es súper profesional y performa alto no se equivoca. No, nos equivocamos todos, nada más que quizás no lo decimos. Es así. Entonces, como conectar con esa parte tan humana me parece fundamental, para mí este es mi tip preferido, y es el trabajar en el agradecer cuando las personas te felicitan o te elogian. Porque parece, de vuelta, muy simple, pero estamos tan entrenados a decir, no, no fue nada, no, fue mérito del equipo, o sea, como que nos corremos del lugar que entonces terminamos creyendo que realmente no fue nada, no es muy valioso, es una práctica que tenemos muy instalada. Para mí es mi tip favorito porque cuesta mucho lograrlo. O sea, las personas que lo hacen y que hacen esa práctica consciente, no les es fácil, pero empiezan a registrar el momento en donde están corriéndose del lugar de, sí, esto tiene valor y yo lo hice y tiene que ver con mi esfuerzo y con mi trabajo. Para mí esos son como algunas de los tips, podría decir, más básicos, más allá, después de trabajar en profundidad, qué me pasa a mí con determinada creencia, qué me pasa con el miedo a qué tengo, miedo a que vean que yo soy qué, ¿no? Que son como todas las cosas más profundas que andan dando vuelta en el síndrome del impostor. Perfecto, Ale, muchas gracias por los tips, por las herramientas. Me quedan dos preguntitas antes de irnos al cierre. Ya tiene que ver también con herramientas y es qué podemos hacer más desde el lado del Agile Coach o del coach, si quieres también, cuando estamos acompañando a una persona o estamos acompañando a un equipo, identificamos esto. Más o menos creo que nos diste pistas con lo anterior, pero no sé si tengas una o dos que tú digas, mira, prueba esto o puedes ir por este camino. Yo creo que los que dije son tips más generales. Para mí, como coach, uno tiene que trabajar en las creencias. Y ahí de vuelta no es o sea, no es como un solo esquema de preguntas, sino es primero ver cuál es la creencia que está detrás. Y sobre todo, creo que trabajar en que la persona, o sea, como que puede ir corriéndose de su zona de confort, que vaya probando lo que pasa, ¿no? Porque si no es como que a veces uno se queda trabajando en el bueno y qué te pasa y qué es lo que crees y cómo podrías, pero que pruebe a hacer cosas que le muestren que de repente, si se equivoca chiquito, no pasa nada, que si pone una fecha para cumplir un determinado objetivo, que se anime a lanzar algo, ¿no? A probar algo. Me parece que, digo, no solamente quedarse trabajando en las creencias, sino incentivar a las personas a que hagan pequeñas acciones para que puedan ir dándose cuenta de que tal vez no pasa nada con lo que, digo, no es que se va a confirmar que yo soy un fraude. A veces pasa con el tema de la exigencia. Hay personas que dicen, no, yo no sé, quedo trabajando hasta las 12 de la noche, pero mirá, si no lo hago tan bien, se van a dar cuenta. Y yo, ¿realmente la gente se va a dar cuenta que sos un fraude? Capaz que ese 10% extra que estás haciendo, no sé si está siendo realmente valorado. Chequemos eso. Entonces, como a ir probando, animarse a salir, para salir de esa parálisis que a veces existe. Muy bien. Buenísimo, muchas gracias, Ale. Y para cerrarte una pregunta, es creo que la que más me interesaba hacer, porque desde que comenzaste
Mencionaste el estudio, digamos, que le dio nombre al síndrome del impostor, fue hecho con mujeres. Y Sí. eso me da a mí curiosidad porque yo sé que vos eres como una banderada de la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer. ¿Y vos crees o has identificado que el síndrome del impostor afecta de manera distinta a hombres y mujeres? Yo tengo mi propia creencia, pero quiero escucharlo de vos. Bueno, pero después me la contás, ¿eh? Yo te cuento. Eh, a ver, el síndrome del impostor se ha asociado mucho a las mujeres. De hecho, viste que figura en muchos lugares como síndrome de la impostora. Mm. Ahora, en un principio se empezó a estudiar en mujeres. Muchos de los estudios de los inicios están hechos solamente en mujeres. Y después empieza una tendencia a que aparezcan los varones también en los estudios. Y en los últimos tiempos no hay una diferencia en cuanto a, bueno, no sé, el 80% de las mujeres lo sienten y el 40% de los varones. No, los números tienden a estar bastante equilibrados. Y si vos me decís, en mi opinión personal, lo que yo veo en los talleres, vienen muchísimos varones y cada vez se abren más a, digamos, a compartir también sus experiencias y todo eso. Entonces, sí lo que se está observando, y por lo menos por el camino en el que yo voy, es que tiende a ser más restrictivo para las mujeres, pero esto no quiere decir que los varones no lo sientan. Tiende a ser más restrictivo para las mujeres, digo, por algunas cuestiones culturales eh, de cómo nos criamos, o sea, no tiene que ver con la biología, ¿no? Pero de repente, yo siempre hablo de la modestia, por ejemplo, ¿no? Esto de, bueno, ¿cuál es el ideal de una mujer? Que sea modesta, que hable bajito, que no esté ahí alardeando demasiado de lo que hace o de lo que logró, ¿no? Como que ande tranquila, que ahí está todo bien. Digo, esto va cambiando, pero uno se crió con eso. Entonces, la modestia, por ejemplo, como mujer nos desconecta bastante de nuestros méritos y de nuestros logros, porque yo no estoy incentivada o no me crié incentivada a decir, bueno, yo hice esto, hice lo otro y me saqué 10 en esto y todo el asunto, ¿no? Y los varones quizás están más acostumbrados a contar eso, a contar sus logros, lo que vienen haciendo, lo bien que les fue, ¿no? Como que tienen eso más hacia afuera. Entonces, eso nos juega en contra, porque uno se va desconectando de los logros y que debería contarlo, y al final, yo te digo, a veces hablo con algunas mujeres y digo, pero ¿y vos qué hiciste para esto? Y cuando se ponen a mirar, hicieron un montón de cosas y estudiaron un montón, nada más que no lo tienen así presente y mucho menos ni pensar de estar contándolo o estar hablándolo. Entonces, eh, digo, eso también, por ejemplo, la falta de modelos de rol, ¿no? Que haya muchos ámbitos que hayan sido masculinizados durante mucho tiempo y que aún hoy lo sigan siendo, y ni que hablar de espacios de dirección en donde quizás no encontrás a una mujer o encontrás a una sola. Entonces, esa falta de modelos de rol hace que las mujeres cuando llegamos a esos espacios también citamos esta idea de yo no estoy acá, o sea, no sé qué estoy haciendo acá, o este no es mi lugar, por más que estemos súper capacitadas. Entonces, sin ir más lejos, yo algo que cuando estaba escribiendo el libro, lo que estaba encontrando que me llamó mucho la atención y ahí reparé, es esta idea de también de la capacidad intelectual, ¿no? Como que ahora tanto no se escucha, pero viste esto de cuando era más chico, incluso cuando en mis primeros trabajos, de como esto no es para mujeres, ¿no? O como que determinadas cosas, bueno, esto no es para mujeres, como que lo tuyo es, no sé, anda a cocinar o anda a bordar, pero las matemáticas, de hecho yo vengo del mundo contable, digamos, de los números, y cuántas veces, por más que una tuviera un determinado cargo, miraban al varón que estaba al lado para hablar de números, ¿no? Como que el número o la cosa compleja, la ingeniería, ni que hablar, ¿no? Como que todo eso es más del varón. Y eso tiene que ver con un estereotipo que ha habido bueno, pues sigue estando tal vez en algún punto, que es que la mujer es más emocional y el varón es más racional. Y de esa forma nos miramos y nos miran también. Entonces, digo, yo sé que hay muchas personas que pueden decir, bueno, eso ya pasó. Nos criamos así y eso de alguna forma hace que podamos seguir mirando el mundo de esa forma, ¿no? Entonces, o que nos sintamos así de alguna forma. Entonces, eso y muchas más cosas hacen que para las mujeres sea más restrictivo o nos cueste más salir de ese lugar, ¿no? Y ni que hablar que todo esto también juega en los distintos ámbitos, porque obviamente un espacio quizás masculinizado
y hay estudios que hablan de eso, puede ver tal vez a una mujer o pensar que una mujer no está capacitada para ese rol o para ese lugar. Yo me acuerdo acá una directiva de Aerolíneas Argentinas en su momento, Isela Constantini, que ella fue la primera mujer en estar a cargo de la empresa de aerolíneas estatal. Y ella contaba, dice, yo cuando tomo una decisión, voy a negociar el sindicato, me están mirando a ver cómo es que si yo puedo negociar con el sindicato. Pero antes mío hubo 30 hombres que pueden haber negociado bien con el sindicato, negociaban mal, y nadie miró a ver si negociaban bien o negociaban mal. Pero yo soy la primera mujer y a mí me están mirando así, con lupa, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pasan y también, entonces yo decía, hay un factor propio, pero también hay un contexto que juega y que puede estar haciendo que la persona se sienta así. Entonces, hay varios aspectos, pero digo, por esto, por ejemplo, podríamos decir que para las mujeres es más restrictivo, cuesta un pasito más superarlo. Me encantó la respuesta, Ale. Creo que es un tema del que tenemos que hablar más todos los espacios posibles y me gustó mucho que lo viéramos desde la perspectiva, vamos, del síndrome del impostor y esa opinión, digamos, que tienes. Yo resueno mucho con todo lo que dijiste, básicamente. Hace poco, de hecho, estábamos con mi esposa viendo la película de Barbie, que uno creería que es algo bastante banal, pero tiene un mensaje súper interesante. De hecho, cuando muestran como al comité directivo de Mattel, lo muestran como a modo de parodia, dicen el 100% son varones, son hombres, ¿no? Y es como es la realidad de la que estamos viendo siempre. El mundo está diseñado para los varones. Para un varón es mucho más fácil acceder a posiciones de poder y creo que eso también juega en la autoestima, digamos, de personas que se encuentran en determinado lugar o quieren llegar a determinado lugar y simplemente por cómo está diseñado nuestra cultura, ya tienen la puerta cerrada para hacerlo, ¿no? Y ni siquiera a veces se lo preguntan. ¿Podré llegar allá? No, a lo mejor tengo que tener esa falsa modestia de tengo que quedarme aquí en donde estoy. Sí. Así que muchas Y, gracias. No, y me queda por ver Barbie, pero tengo leído que sí trabaja mucho eso. También está esto de muchas veces la doble vara, que esto es algo que las mujeres lo mencionan mucho, ¿no? De el liderazgo, de alguna forma, se mide en términos masculinos. Entonces, y en estos términos que yo te hablaba de los estereotipos, entonces como que quizás una persona masculina es racional, toma buenas decisiones, o sea, cuando hablas de toma de decisiones se piensa más en la mujer, en el hombre, perdón, que la mujer, cuando hablas de negociación también, entonces probablemente a nosotras nos cuesta mucho más mostrar como que si negociamos, muchas veces se nos dice que somos o agresivas o que somos, no sé, ambiciosas, y está tildado como una forma negativa, cuando para un varón, por ejemplo, ser ambicioso es positivo. Entonces, hay unos estudios muy interesantes de esa doble vara y cómo juegan específicamente en que una no sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer, porque por más esfuerzos que hagas, es como que no logras estar a la altura. Por lo cual esto impacta directamente en el síndrome del impostor. Y por eso digo, para mí es fundamental siempre el trabajo en los equipos, en las organizaciones, que las personas puedan reconocer cómo lo que está pasando puede estar impactando. No es solamente, si bien mi libro está enfocado desde lo personal, también hay una parte que habla de la organización. Y para mí en los talleres es fundamental que, por ejemplo, un equipo pueda identificar qué es lo que está pasando en el equipo y cómo pueden estar contribuyendo a que ese síndrome del impostor crezca o disminuya. Digo, para no dejarlo solamente en la parte personal, porque el contexto influye mucho, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Si uno está en un equipo trabajando mucho tiempo, bueno, hay como que trabajar también en el equipo. Sí, por ahí, al menos para nosotros desde Quajer, desde Down Coaches, yo creo que también es importante trabajar y no solamente reconocerlo como algo que existe, sino trabajar activamente en la equidad y en la igualdad de género dentro de nuestros equipos, porque finalmente eso va a terminar, ese contexto va a terminar afectando a las personas de nuestros equipos. Totalmente. Bueno,
Ale, estamos como para cerrar. Me gustó mucho esta conversación, me llevo muchos aprendizajes. Muchas gracias por haber traído toda tu experiencia a la Revolución Ágil. Antes de irnos, quiero preguntarte en dónde te podemos encontrar, cómo conectamos con Ale Marcotte. Bueno, en mi página, que sale marcote.com, así que ahí es sencillo. En Instagram, que sale Marcote. En LinkedIn, que es Alejandra Marcote. Así que en todos esos lugares me pueden ahí encontrar. En YouTube también. Y hay un montón de material a disposición, o sea, más allá del libro, más allá de los cursos, digo, hay un montón de material gratis que pueden leer o que pueden escuchar y ver para ponerse al tanto y profundizar un poco más en todo esto. Perfecto, muy bien. Ale, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a los que escucharon este capítulo o vieron este capítulo. Nos vemos en próximos episodios de La Revolución Ágil. Chao, chao. El 70% de las organizaciones en el mundo están afrontando o afrontarán un proceso de cambio organizacional con agilidad para ser más adaptables y centradas en el cliente. En ese sentido, el rol del Agile Coach se ha vuelto indispensable para cualquier empresa de cualquier industria. ¿Te gustaría dar un paso en tu carrera profesional y aprender las competencias para ser un gran Agile Coach? Soy Camilo Velázquez, Agile Coach con más de 12 años de experiencia, y estoy aquí para invitarte a nuestro curso de certificación Agile Coach Practitioner. En este curso no solo aprenderás qué es un Agile Coach y cómo potenciar las organizaciones que acompañas, sino que también obtendrás herramientas concretas para impulsar tu carrera profesional. En nuestra certificación te guiaremos en el desarrollo de habilidades para facilitar decisiones colaborativas, mentorear Agile Coaches y Scrum Masters y diseñar entrenamientos efectivos. Si te identificas con alguno de estos desafíos y quieres mejorar tus habilidades como Agile Coach, Scrum Master, líder organizacional, este curso es para ti. No te pierdas esta oportunidad, las plazas son limitadas, así que inscríbete ahora mismo, transforma tu carrera y ayuda a las organizaciones a ser más ágiles.